Muchísimas gracias. Pues tenemos un capítulo que nos da muy grande enseñanza. Está abierta el tiempo de comentarios. Quien guste, ya sabe, puede levantar la mano y hacer su aportación. Creo que todos podemos poner un granito de arena. Todos estamos aprendiendo. Fabiana, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, me animo primera. Venga. Primero contarles que esta lección la escuché y la volví a escuchar y la volví a leer con un nudo en la garganta muy fuerte. Realmente la realidad de Pedro es muy viva toda la obra, igual que de todos los apóstoles, pero Pedro tiene como una particularidad, ¿no? Seguramente sea porque en este tiempo estoy también con los últimos volúmenes, con la parte de los amigos después de la muerte del maestro, y es muy palpable la emoción de abandono, la angustia durante toda la obra, ¿no? Esta sensación de soledad. Y viendo a este Pedro que pareciera que refleja la conciencia humana, ¿no? De este momento y de tantos otros. Tengo como esa sensación porque es como si no hubiera conectado con la voluntad, que es como un arma tan poderosa un arma tan poderosa del alma. Porque a pesar de que los maestros esenios le están diciendo, ¿no? Le hablan de realmente lo que refleja sus anotaciones, que es una evolución marcada de su espíritu, pareciera que él todavía no se da cuenta, ¿no? Y entonces él le dice, bueno, maestros, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes decidan y yo cumplo. Y los maestros le dicen, no, tiene que ser tu voluntad, la de querer subir, ¿no? La de querer pasar al tercer nivel. Eh, entonces, si pudiera hacer como una comparación, es como, me imagino que esa misma nebulosa es un poco como en la que estamos todos, Creo que ese color. en la que no terminamos de saber, no terminamos de asentar el grado de evolución que podemos tener, ¿no? Como si esa voluntad de la certeza de ser quienes somos no se terminara de activar un 100%. Y aparte es un hombre que se enamora, él se enamora enseguida de Yeshua, no es que tiene duda. Y vemos ese camino desde, creo que es de los pocos que lo vemos desde el comienzo, ¿no? Todavía en su formación hasta ese final. Y para mí Pedro está reflejando, eh, a pesar de que después toma el valor, ¿no? Y la decisión de enderezarse bajo, bueno, todavía no, pero quiero decir, de entrar en el camino de seguir al rey, al maestro, va a reflejar todo el tiempo esta duda humana, ¿no? Esta duda bajo la carne, que también, obviamente, el maestro la refleja hasta el último momento cuando sus guías le dicen antes de la crucifixión si está decidido nuevamente por última vez, ¿no? A pasar por esto que tiene que pasar. Y con lo cual el dolor humano a mí me sirve para dimensionar cuán importante es para nosotros esta cuestión del dolor de la carne y el dolor humano, que nos hace muchas veces tambalear. A Pedro lo hizo tambalear en negarlo 3 veces, a pesar de este amor inicial que lo acompaña desde el primer contacto con el maestro, ¿no? Siendo niño. Entonces tengo así como eh, me genera como una tristeza y una angustia muy grande este capítulo, pero porque creo que está reflejando esta posición de la conciencia humana que no sabe cuán grande es. Y tiene que venir alguien de afuera todavía a impulsarnos, ¿no? A decirnos, actívate, activa esa voluntad, que el camino está dado. En este caso los maestros, los esenios son como una guía que van poniendo como en el cauce de por dónde tiene que seguir, seguramente porque evidentemente ya sabían cuál era el papel de Pedro a futuro.
pero me parece que refleja muy, muy bien no sé si decir falta de conciencia, pero a lo mejor no poder tomar una verdadera dimensión de cuál es nuestro nivel evolutivo, ¿no? Digo nuestro, puedo hacer caso al mío. Pero quiere decir, como personas no estamos todavía en la zona más certera de nuestra evolución. Hay una voluntad que tiene que activarse, pero esta voluntad que le piden los esenios es como una voluntad final, ¿no? Como una voluntad de entrega a un camino que se abre. Y bueno, evidentemente él después no duda en hacerlo, ¿no? Y finalmente, a lo largo de toda la vida de Pedro, en este primer Pedro enamorado, el amor es su guía todo el tiempo, ¿no? En todas las etapas de Yeshua es este amor que lo lleva a indagarse, a cuestionarse, a evolucionar, pero siempre es la energía más poderosa que él tiene, porque sin pasar por el monte Tabor para que pudieran rever su situación, él en sus anotaciones tiene tomados actos de bondad, ¿no? Es decir, siempre está como con esta energía amorosa y bondadosa que lo acompaña. Bueno, para mí ha sido como todas, siempre voy a decir lo mismo, una lección súper bonita, nos acerca muchísimo a la realidad emocional de estos protagonistas, más que al juego de relaciones y de vínculos, creo que nos acerca a una realidad emocional de ellos, que por lo menos es a mí lo que me tiene absolutamente atrapada esta obra, que uno está vibrando constantemente en la energía de cada capítulo. Bueno, eso solo quería compartirles. Muchas gracias, Fabiana. Nada, a ustedes. Maribel, por favor. Hola, saludos para todos, buenos días, buenas tardes. Bueno, este capítulo a mí me ha parecido muy tierno, muy amoroso, porque la estadía del maestro con Miriam en el Monte Tabor, sus 10 añitos, pues ahí tiene encuentros maravillosos, ¿no? Por una parte está Verónica, una niña de 14 años, que le contaba historias que le gustaban mucho al maestro, y decía, cuéntame otra vez eso de Adamú y Evana y no sé qué. Y como curiosamente a los 14 añitos Verónica recordaba que ella había sido Evana, porque decía que estaba como incorporada en ella y recordaba, ¿no? Esto denota que era un espíritu muy evolucionado y aunque no tenía todavía muchos estudios y todo eso, pero recordaba, la conciencia lo recordaba. Por otra parte, lo que destaco muy importante son los sueños, la importancia de los sueños. Aquí dice que no hay que despreciar los sueños porque pueden ser mensajes de los ángeles para ayudarnos en nuestro camino. Claro, eso es muy importante. Yo lo practico mucho. Siempre antes de acostarme hago mis meditaciones, hago mis preguntas y tengo siempre al despertarme una libreta con un bolígrafo para apuntar que no se me olvide, porque a veces se olvidan los sueños, pero suelen ser mensajes. Algunas veces no tienen sentido para mí, pero otras veces sí que son importantes. Realmente creo que, bueno, pueden ser los ángeles, puede ser la conciencia, nos mandan mensajes a veces muy lúcidos, a veces pueden ser viajes astrales, porque todos salimos del cuerpo cuando dormimos profundamente, el alma se libera, ¿no? Yo entiendo que es así, la conciencia se libera, no duerme. Y de alguna manera el subconsciente está siempre trabajando, elaborando respuestas para las preguntas que hacemos cuando dormimos. Y al despertar tenemos soluciones. Esto es muy importante. Eh, Está muy atento a los sueños. Y por otra parte, como el niño, cuando Pedro estaba preguntándose si sería Elías, si sería tal, el niño le dice lo que, cuando se queda traspuesto, ahí se conecta y dice lo que estás pensando, eso es, ¿no? Y el otro ni se entera. Es muy curioso, ¿no? Cómo se hace la conexión. Y por otra parte, lo que entiendo es que como que vivimos en dos realidades, por lo menos yo lo entiendo así. Por una parte está la mente inferior, este mundo material, que es un poco, yo diría, irreal,
la materia nos nubla la conciencia, la realidad que somos y la realidad en la que tenemos que vivir. Y por otra parte, hay una conexión interna entre todas las almas y nos comunicamos y nos mandamos mensajes. Pensamos en uno, en otro, y yo a veces recibo mensajes de uno, de otro, y hablo y me contestan y digo, ah, ¿cómo funciona esto, eh? A veces se abre aquí, a veces te viene. Es importante el mundo interior, trabajarse mucho el mundo interior. Es lo que yo he captado de este capítulo. Estar en el mundo interior más que en el exterior. Por supuesto hay que vivir, hay que sociabilizar, hay que convivir, pero muy importante estar en el mundo interior, porque se capta mucho. La meditación en silencio, aunque solo sean 15 minutos o 20 diarios, también te viene mucha información. Es lo más relevante que yo he captado de este capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Bien, bien. Un capítulo con mucha enseñanza que podemos aplicar en nosotros mismos, obviamente. Rocío, adelante, por favor. Gracias. Buenos días. No me aguanté las ganas de levantar mi mano, porque como dice Cande, eh, mucha enseñanza, un encuentro con el amor o un reencuentro de nuevo con el amor. Sí me sentí el mensaje yo, un recordar de dónde vengo, una historia que vengo escribiendo, fue para mí lo que me ha dejado esta lectura y algunos párrafos que me sonaron fuerte de lo que estoy comentando, de ese reencuentro con el amor. El primero, cuando le dice, Simón, hijo mío, como esenio que eres, sabes que no somos de hoy solamente. Y va relatando toda la historia que se leyó ahorita, ¿no? De ese párrafo precisamente. Y para mí este párrafo tiene el tono de una revelación íntima, como si el alma estuviera recordando su eterno linaje, así lo sentí. No somos, la frase, no somos de hoy solamente. Me está situando en una visión transpersonal del ser, donde la identidad no me va a limitar al presente, sino que me va a extender por muchos siglos y largas edades. Es una afirmación poética para mí, es una afirmación de la reencarnación del alma como viajera milenaria. Y continúa la pregunta sobre obras de misericordia en vidas anteriores. Ahí me dice que el alma ha sembrado luz en múltiples existencias, en muchas edades, y que esa luz puede ser evocada, reconocida, honrada, así lo sentí. Y la última línea, ¿sabes acaso si tienes una alianza estrecha con el gran ser que tenemos entre nosotros? Chispas ahí. Hay un susurro iniciático ahí fuerte, ahí me confirma los vínculos sagrados, ahí me está diciendo de mis pactos con el maestro que me acompaña en esta evolución. Otro párrafo que también me llegó fuerte. Simón, Simón, la pesada materia que revestimos nos hunde en las sombras del olvido y va relatando lo que dice el párrafo, ¿no? Y lo que sentí ahí yo, la pesada materia que nos reviste. Ahí se convierte en un símbolo del olvido espiritual, la protección, el velo que cubre la conciencia profunda. Y más sin embargo, el alma con mucho esfuerzo en el interior, esa luz va recorriendo los senderos largos de ese pasado, como si cada paso fuera una recuperación de lo sagrado. Entonces, esa imagen de la luz divina abriendo esos archivos eternos me dice, pues, que hay una biblioteca cósmica, un registro de nuestras vidas, pactos, misericordias, y que algún día se me revelará el porqué de este presente, de estos encuentros, del por qué estoy aquí,
¿Qué hago? ¿Qué se me está informando? ¿A qué tengo que despertar? Y es para mí encontrar a mi maestro y me dice que no es casualidad, es mi destino, es el que vengo caminando. Sobre otro párrafo también donde le dice, entre los párrafos dice, tu yo superior te espolea para que avances, pues para el iniciado en nuestras escuelas de divino conocimiento no basta ser bueno, sino que es necesario avanzar en las capacidades, dice, a que puede llegar el alma encarnada, y quedarse estacionado es igual que si no se hubiese comenzado. Y peor aún, toda vez que es como tener abierto el libro sagrado de la verdad eterna y no querer leerlo, o como mantener apagada la lámpara que te fue dada para iluminar tu propio camino y el de los que andan alrededor o en pos de ti. Ese párrafo, ese para mí es un llamado para toda alma buscadora. Tiene el tono de enseñanza. Ahí el yo superior no solo es guía, es una fuerza que me espolea, me empuja con amor firme hacia el despertar. La idea de que no basta ser bueno es profundamente transformadora. Me saca del moralismo pasivo y me lleva al compromiso activo, la evolución del alma. Y por último, que me llegó cuando le dicen, es tu voluntad, Simón, la que debe decir, quiero esto. Los grados de adelanto espiritual son escalones en los que el alma prueba su anhelo, su fuerza de vencimiento y su capacidad de amor a sus semejantes y su amor a la verdad y a la justicia. Ese párrafo también. Una enseñanza directa, un llamado al centro del alma. La frase inicial, es tu voluntad, Simón, la que debe decir esto. Eso es profundamente poderoso. Dicen que no hay iluminación sin deseo consciente, sin un acto de voluntad que abra la puerta al camino. Aquí la voluntad no es capricho, es voluntad sagrada. Y los grados de adelanto espiritual no son premios, son escalones de prueba, donde el alma demuestra tres cualidades esenciales. El anhelo. ¿Cómo es el anhelo? Es como ese deseo ardiente de elevarme, de que querer más. ¿Qué es? ¿Qué sigue? ¿Qué quiero recordar? ¿Dónde está? Otra, la fuerza del vencimiento. Es la capacidad de atravesar nuestras pruebas, de morir a lo viejo para renacer a lo que estoy despertando. Y por último, esa capacidad de amor, no solo hacia los semejantes, sino a la verdad de donde estoy y a la justicia. Esos quizás son conceptos grandes todavía para mí, pero sigo estando en la fila, sigo levantando mi mano, sigo diciéndole y sigo. Mi voluntad está firme todavía y cada día, todo el momento que se me dé esta oportunidad, como esta, de levantar mi mano, levantarla en este domingo porque tuve que hacer todo lo que tuve que prevenir antes de sentarme aquí. Esa es una confirmación más de que sigo estando presente y solo por hoy, nada más. Los amo, hermanos. Un abrazo grande. Buen día. Muchas gracias, Alba. Rafael, por favor. Cada uno vibra según su trayectoria, según su comprensión y sentir. Para hablar de Pedro, de Simón, mejor que yo, os invito a un vídeo de hace 5 años, de un trabajo, una reflexión que hizo Marcelo. Está grabada en la página. El vídeo se llama Pedro de Todos. Y realmente lo fue. Mejor que Marcelo, yo no puedo expresar lo que fue en su vida Simón Pedro. Pero hay una cosa fundamental en este capítulo que es el compromiso. El compromiso, el alma, la voluntad. Esto no quiere decir que asumir el compromiso o el reconocimiento de algún grado suponga
ya estoy en la perfección, ya no voy a equivocarme, hago lo correcto. No, estoy sujeto a mi naturaleza humana y me equivocaré muchas veces, posiblemente, más de las que quisiera. Pero es fundamental el reconocimiento del compromiso. A mí resuena en mí 3 compromisos fundamentales que he tomado a lo largo de mi vida. Uno fue mi matrimonio. Es un compromiso irrenunciable. Lo hice con toda la voluntad de mi entendimiento, con toda la fuerza de mi alma. Por mi condición de militar, he jurado unos principios que están muy marcados y hoy precisamente se celebra, que es la hispanidad, aquel propósito de la reina Isabel de unificar los pueblos en un solo sentir, en un solo gobierno, en una sola religión, en una sola espiritualidad. Para mí es un compromiso importante, muy válido, que no solamente integra mi país o el entendimiento de la patria, sino la fraternidad de los pueblos. El tercer compromiso aceptado, casi sin darme cuenta, fue en una montaña muy hermosa, hace varios años, en que alguien me preguntó: ¿amas la obra? ¿Amas la escuela? Y mi respuesta fue: después de tantos años, ¿me preguntas eso? Me volvió a insistir: ¿amas la escuela? ¿Amas la obra? Porque necesitas decirlo. Lo dije. Y ese es mi tercer compromiso. Si Pedro tuvo alguna debilidad, ¿cuántas no voy a tener yo? Pero para mí, y hablo en primera persona, el compromiso es fundamental, unido a la voluntad, la volatilidad, el adorno, llenar el escenario de candilejas, no me sirven de nada. Me sirve el compromiso. Y me identifico mucho con ese amor que siente Pedro y a su negativa a ser un lagarto atontado a la orilla de un riachuelo. A pesar de mis deficiencias, a pesar de mis errores, debilidades y posiblemente formas de ver que no coinciden muchas veces con la de la mayoría de las personas que integran la escuela. Esos 3 compromisos me mantienen. Sé que son ciertos, los vivo. Y como decía Pedro, yo quiero seguirle de cerca, de la forma que entiendo, de la forma que sé, en el modo en que puedo llegar, pero quiero seguirle. Gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Silvia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Grato nuevamente tener la oportunidad de expresar la reflexión que nos ha dado un capítulo más de la obra de Mamina. Y mi reflexión en este capítulo tiene que ver con la voluntad de Dios. Cómo la voluntad de Dios nos pone, sin buscarlo, en situaciones o experiencias para vivirlas. Aceptarla por ser merecedores de ella y permitir que nuestro continuo despertar y crecimiento sea de acuerdo a las leyes espirituales.
Fue así como le ocurrió a Pedro a través de su sueño y conexión directa con el Cristo. La humildad del alma de Pedro se lo exponen los ancianos esenios cuando le dicen: como esenio que eres, sabes que no somos de hoy solamente, sino que muchos siglos y largas edades han pasado por nosotros. ¿Sabes acaso en detalle las circunstancias las obras de misericordia que habrás hecho en tus innumerables vidas anteriores? ¿Sabes acaso si tienes una alianza estrecha con el gran ser que tenemos entre nosotros? Bueno, en este capítulo en lo personal reflexiono sobre esta voluntad de Dios para realizar nuestro plan divino. Porque como no sabemos o no recordamos por el velo que se nos coloca al nacer en la nueva vida, no recordamos cuál ha sido nuestra trayectoria anterior. Pero lo que sí sabemos es que fuimos creados por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, es luz y amor. Esa es su esencia. Y nosotros, como sus creaciones, somos de esa esencia pura de Dios, que la tenemos que ir reconociendo a través de las vidas que vamos desarrollando en este proceso evolutivo. Y en este proceso evolutivo nos dio la oportunidad, o ser merecedores a través de nuestras acciones, estar cerca del Divino Maestro con un propósito. El propósito para que nuestro crecimiento como almas se cumpla es también ser colaboradores con el propósito que el Maestro vino a cumplir en esta tierra. Muchas veces me he dado cuenta que a veces nuestra personalidad se resiste a vivir una situación determinada. Y cuando me he dado cuenta, cuando he puesto esta resistencia, viene un resentimiento, porque se ha puesto en juego el dejar que nuestra personalidad gobierne a través de su soberbia o a través de autosuficiencia. Entonces, cuando me he dejado conducir por esta falta, por esta resistencia, vienen los tormentos, vienen las enfermedades, vienen el creerse un personaje en el fondo, cumpliendo una obra en esta vida. Pero cuando me he dado cuenta que me he resistido a una situación, lo que hago es decir: Padre, que se cumpla tu voluntad en mi plan divino. Porque me doy cuenta que el ego, nuestro ego superior, nuestra presencia de Dios, yo soy, en unión a nuestro espíritu divino, tiene un propósito en mí como alma: cumplir con un plan divino. Y así como Pedro se dejó llevar por su sueño y se dejó llevar por lo que sintió, me doy cuenta que nosotros tenemos que hacerlo también. Y no resistirse a las experiencias, porque nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios y al cumplimiento de nuestro plan divino. Y es ahí donde quedan secuelas que no se cumplen y que tenemos que tener en otra encarnación o continuidad de nuestra experiencia
realizarlo, para aprenderlo. Entonces la base para mí es, en este capítulo, es demostrar que tenemos que dejarnos llevar por la voluntad de Dios para cumplir nuestro plan divino, porque siempre es por un merecimiento, ya sea en positivo o ya sea no en negativo, sino que en aprendizaje, porque yo no veo el pecado, no veo la culpa cuando no se aprende una lección. Y lo he visto cuando, por ejemplo, en un niño que entra a primer año y no sabe leer, no sabe escribir, y el profesor, le va enseñando las letras para que las vaya uniendo y para que vaya formando palabras. Y si ese niño se equivoca en la lectura de una palabra, no significa que cometió un pecado o que cometió un error. Sencillamente está en un proceso de aprendizaje. Y es así, cuando él ya logra dominar y hacer conciencia de la unión de estas letras y palabras, le permite ir formando la palabra, oraciones y así sucesivamente en un crecimiento paulatino. Eso nos ocurre a nosotros en la experiencia de cada vida. Dejarse llevar por la voluntad de Dios, no resistirse a las experiencias, porque ese es un estado de humildad nuestro también, al entregárselo a Dios, a dejar fluir como las aguas de un río. Las aguas de un río no se resisten cuando ven un obstáculo, rodean el obstáculo y siguen su curso para llegar al mar, al océano. Y nosotros, cuando dejamos que la voluntad de Dios se manifieste, estamos haciendo lo mismo. Estamos dejando que fluya la vida para llegar después a la fuente, como nos corresponde, por milenios y milenios que nos falta todavía. De esa manera nuestras vidas no van a ser un tormento al no resistirnos y dejarnos llevar por el aprendizaje y cumplir nuestro plan divino. Eso es lo que a mí me dejó este capítulo. La voluntad de Dios es esencial, porque fuimos creados por la voluntad de Dios. Fuimos creados en luz y en amor. Y eso es lo que tenemos que reconocer en nosotros, que somos luz, que somos amor, y que si estamos al lado del Maestro o siguiendo las enseñanzas del Maestro, no es una adoración a Él, sino que es tomar sus enseñanzas para ponerlo en práctica y así ser luz en este mundo para unificar el colectivo, para ayudar a despertar también al resto de las almas, si nos dejamos cumplir por la voluntad de Dios y no resistirnos en este aprendizaje que es eterno. Eso es lo que quería exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Don Luis, por favor, adelante. Saludos fraternos para todos vosotros, amados hermanos. Quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión a raíz de esta lectura. Quiero recordar con todos vosotros el saludo esenio y clave con la que se solían reconocer los terapeutas y hermanos de la fraternidad de Esenia. Voz del silencio. Dios está con nosotros y con nuestro espíritu. Voz del silencio representa la voz silenciosa que nace de nuestro espíritu o conciencia superior, nuestro ego superior. En Pedro, en esta lectura, vemos cómo se manifiesta en él esa atracción, ese enamoramiento instantáneo del niño. Esa voz que en su interior le hacía interesarse en este niño que veía tan especial y sentía una atracción que él mismo no comprendía. La voz del silencio es la voz de nuestro espíritu, que siempre está pendiente de nosotros en esta vida y en todas las vidas que nos ha tocado vivir.
Las experiencias de vida que hemos tenido son hojas, son capítulos de un libro eterno. Son las experiencias en las cuales vamos nosotros dominando la materia. Cultivamos el espíritu y esa voz del silencio cada vez se hace más fuerte. Nos hace sentir, nos hace pensar, se revela en sueños, en visiones. Cuando llega a desarrollarse muy fuerte por la vida espiritual que uno desarrolla, llega la clariaudiencia, la clarividencia, las percepciones que vienen de lo alto. Esa voz del silencio es la que mueve a Pedro a acercarse a ese niño. Él mismo, en sus vidas pasadas, como Milcha, madre de Adamu, como Iber, como Laurencio, allá en España actual, la antigua Betica, allá en las Sierras Nevadas. Él era un ermitaño en lugares, y en ese entonces él tiene el encuentro, recuerdo del espíritu de esas vidas. Los mismos hermanos y la existencia, ¿acaso sabes tú de las experiencias previas, los pactos que has tenido, las acciones que has realizado en otras vidas? Cuando uno nace viene la amnesia, viene el olvido total de todas estas experiencias, pero hay una fuente que no olvida. Esa fuente es la voz del silencio de nuestro yo superior, de nuestra conciencia. Esa vocecita que nos dice, haz o no hagas tal cosa. Aléjate de ciertas cosas peligrosas que te van a traer dolor, consecuencias nefastas. Es esa vocecita que te dice, ayuda a ese hermano que te está solicitando. O aún así, sin necesidad que te lo pida, ¿ves tú en él la necesidad? Pues tienes que asumirla como propia. Pedro, cuando él decide y pide a los maestros elevar su grado al 3er grado de la fraternidad de Senia, los mismos maestros le dicen que no sea la voluntad de Dios. ¿Tú qué quieres? Demuestra esa voluntad. Tú pide. Siempre solemos decir que sea la voluntad de Dios, pero nosotros somos el reflejo de esa divinidad. Tenemos en nuestro yo superior las facultades. Es esa voluntad que decide qué es lo que queremos. Tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas con el pensamiento limpio, la palabra limpia y la acción bondadosa, amable, fraterna. Esa es la voz del silencio que se manifiesta en todos y cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida. Depende de nosotros estar atentos para que ese ego que está sumido en tantas cosas que nos perturban de nuestra realidad, el sustento diario, el trabajo, la familia, los hijos, los problemas, la política, la guerra y todas estas cosas, es parte de esa trama que envuelve el ego humano y nos distrae y no nos permite escuchar en ese bullicio mundanal la voz del silencio. Pedro le escuchó y decidió y pidió avanzar más en su preparación espiritual porque había un compromiso para más adelante seguir a ese maestro. Todos nosotros queremos seguir al maestro, todos nosotros queremos ser esos parvulitos, sus pequeños estudiantes de las leyes del amor y de la luz. Por ello escuchemos la voz del silencio que nace y que se transforma en esa fuerza de voluntad para permanecer nosotros limpios en todo nuestro accionar, en todo nuestro hablar, en todo nuestro pensamiento. Ser lo que fue nuestro maestro y lo que sigue siendo, fuente de ayuda, de socorro, de auxilio para aquellos que aunque no lo pidan, podemos nosotros ayudar con alguito en la medida de nuestras posibilidades. Pedro, cuando asume el 3er grado, justamente no puede ir a ningún lugar vestido de oropeles y ve en un hermano la pobreza. Esa es la voz del silencio. No puedes tú hablar mal ni denunciar a alguien solamente porque se te ocurrió. Solo cuando hay un inocente que está involucrado en el tema, tiene la autoridad moral para hablar. Hay muchos valores en esta práctica a la que se compromete Pedro
en el tercer nivel de la fraternidad de Celia. Previamente había pasado ya los años del silencio y del trabajo a favor de los necesitados. En esta oportunidad da un paso más. Nosotros, ¿qué paso vamos a dar, amados hermanos, para seguir en el camino de preparación, para poder colaborar con nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret en su obra redentora, especialmente en estos últimos tiempos, que son tiempos de cambios para la humanidad, tiempos importantísimos, tiempos en que la humanidad entera está dando un salto evolutivo tremendo. Eso es lo que quería compartir con todos vosotros, amados hermanos. Tengan ustedes la paz de nuestro Señor en vuestros corazones. Muchas gracias, don Luis. Familia Ordóñez, adelante. Buenas tardes, mis amados hermanos. Madre mía, hoy en vez de una escuela parece una cátedra. Me parece que me he metido ya en la universidad. ¿Cómo estáis todos desobrados? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me gusta escucharos? Bueno, yo la voz del silencio, hermano Luis, solo la consigo en la meditación, porque los quehaceres de tantas cosas que hay que hacer no me lo permiten, pero yo me permito hacer meditación. Entonces es cuando me viene la voz del silencio y les invito a todos que lo hagan, porque si no los quehaceres de cada día no te dejan conectarte con el más allá, con los seres de luz, con tu yo superior. Entonces, hay otra parte muy bonita también, aparte de Pedro, ahora hablaré de Pedro, que son los sueños. En los sueños nos encontramos con montones de situaciones que hemos estado y no lo sabíamos, con personas que quieren verte, que quieren darte mensajes, unas veces buenos, otras excelentes y otras no tan buenos. Y tienes que estar muy atento para todo eso. Pero eso existe para todos, para todos. Es una maravilla. Y luego, Pedro, ¿qué voy a hablar de nuestro amado Pedro? Si solamente leer ese pasaje del niño, esa entrega que él hizo, incluso cuando negó a Cristo de haberle conocido, y cómo luego lloró amargamente, y cómo Cristo le perdonó de tal manera que él salió rápido a flote y fue el que fue a ayudar al otro apóstol, Judas, como decía, vengo de parte del rey. Parece que le estoy viendo en el caballo y le dejaban por todos los sitios correr. Es que Pedro lo es todo, aparte de Juan y aparte de todos los apóstoles. Te pones a leer la vida de Pedro y es todo. Venía con esa misión tan importante y todavía no había despertado. Y todavía no había despertado. ¿Qué habremos hecho nosotros por ahí también que no despertamos todavía? Pues despertaremos, porque estamos en el final de ciclo y nos toca despertar. Hoy es una cátedra que ya no estamos en párvulos. Así que os deseo a todos lo mejor, que encontremos nuestro camino, uy, lo que iba a soltar, Dios mío, nuestro camino, que lo encontremos todos, que el Padre está ahí y que si estamos calladitos y en silencio, pronto lo vamos a encontrar, porque el camino está preparado, está con el pastor y ya van muchas ovejas, así que, ¡bum!, a entrar nosotros también. Un beso. Gracias, Conchita. Pues sí, aquí en este capítulo nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que la evolución que se gana se queda ganada. Y si en otras vidas no se logra avanzar, solamente no cuentan esas vidas, pero no baja la evolución. ¿Por qué Pedro tuvo esa gloria, como él decía, de tenerlo en sus brazos? Pues fue Micha, que se quedó sola. Fue Imer, que como dice nuestro hermano Luis, miles de años después lo encontró Moisés siendo Laurencio. Era un alma dedicada.
a trabajar siguiendo el ideal del maestro, tenía la evolución suficiente para estar cerca de él, para que la divinidad lo pusiera cerca de él, porque sabía que iba a responderle. ¿Cómo le respondió? Entonces, evolución ganada, nada se lo quita. Y por eso, aquella debilidad que tuvo Pedro cuando lo negó, pues prácticamente no le afectó. El maestro ni se acordaba, le dijo, y siguió. Claro que para él sí era un fin de mundo, para él, porque no recordaba, y obviamente su yo superior no lo admitía. Ahí vemos cómo esas fuerzas del plano físico vencen en ocasiones, por más evolución que tenga un espíritu, lo vence cuando está en el plano físico. Entonces esto a mí me debe de poner alerta. Hablo por mí. Y muchas veces te he escuchado, ¿por qué tenemos la obra? Pues porque esperan algo más de nosotros, que podamos seguir subiendo, que tomemos esa decisión como la tomó Pedro, porque lo está diciendo aquí también el Esenio. Te ha llegado el libro de la verdad para que lo leas. Y si no lo lees, pues ya es tu responsabilidad. Y si lo lees y no lo aplicas, también es tu responsabilidad. Y obviamente, así como lo ganado, ganado, pues también las debilidades hay que cubrirlas para que esa vibración se vaya limpiando y se pueda acceder a estos planos donde se puede hacer ese encuentro con la divinidad. Aquí no hay más que trabajo interno, honesto, fuerte de cada alma, y cada alma a su capacidad. Yo no puedo decirle a nadie cómo le hagan. Y si alguien me lo dice, pues le agradezco, pero pues yo sabré cómo le hago también. Muchas gracias. Jorge Fusca y Cuca. Nos queda algo de tiempo, por favor, breve. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, acá es la tarde. Es impresionante como siempre, entre que amo esto. Un capítulo tan chico, pero voy a tratar de ser fiel a quienes aportaron un poco donde me fui armando. A los Ordóñez, eso de la cátedra es tal cual esto. Esto es magistral, sublime, excelso. Rebalsa cualquier cosa que mi alma vive. Estar honrado encima de, por la divinidad, honrado de estar con ustedes en estas cátedras, que esto ya está tomando un vuelo precioso de donde se inició, donde yo por lo menos empecé a andar. Son los tiempos, por eso siento en todos ustedes la euforia, la pasión, el deseo, la voluntad. Un capítulo de 3 páginas y está concentrando 4.000 libros para nosotros y para nuestras almas. Y espero que me soporten, pero siempre me han reconocido, soy un poco así, pues bastante, me enamoro. El enamoramiento me sublima, y de poder estar entre afines, que es lo peor que nos pasa, que salimos a la calle y te dicen, no, ese peso es mío.
Y vos salís con todo esto de una reunión como esta, y vos decís, yo por lo menos soy de lo que he perdido, me ha probado la divinidad, como digo, Job es un poroto al lado mío. Y me río, y eso es la belleza de tener esto que me marcaba la línea, diciendo, no te quejes, poner la otra mejilla, aguantá, callá, masticar, rumiar. Y era así. Hoy, a la vuelta de la esquina, a los 65, digo, Dios mío. Y me di cuenta también, como decía Silvia, no resistir. Toda esa catarsis, toda esa catástrofe era conducente para que yo esté hoy haciendo las cosas que hago, ¿no? No me voy a estirar porque yo soy extenso. Bien, tomo lo de Fabiana cuando arrancó. Voluntad, tal cual. La voluntad, yo la utilizo mucho por unas cosas que aprendí y no entendía. Y después, y este capítulo lo refleja y no me acordaba. Porque es cierto, hay que pedir, pide y se te dará en este mundo. El Cristo lo marcó bien marcado. También marcó bien esto de quiero, tengo que querer. Y yo pido así, con que quiero, porque Dios dijo, quiero que se hagan las aguas, quiero que, yo aprendí ciertas extracciones donde Él quería para manifestar. Que es imagen y semejanza, utilizo las palabras de Él. Tener voluntad, pido voluntad cuando no la tengo, Dios, encargate, conseguime voluntad de donde sea, sos Dios. Yo soy bastante simple con la divinidad, como la divinidad yo la entiendo más fácil que la tabla del 1. Maribel hablaba de los sueños y dos realidades, y es así, es tal cual. Creo que los que leímos esto nos damos cuenta. Yo también hablo mucho antes de dormir, exacto, porque cuando el alma se libera exactamente, y se relaja de estar con nosotros todo el día, entonces necesita que se duerma el ser para poder irse y seguir un poco con la... Pero, por aprendizajes, entendí de que si uno para el alma, le dice, no te vayas antes de dormir. Y yo lo hago con mucho usual por un montón de trabajos y cosas, en donde le digo, quiero saber el próximo paso acerca de esto, no te vayas. Necesito ayuda. ¿Cuál es el próximo paso para esto, para aquello, para lo otro? Y al despertar quiero recordarlo. Clave. Y cuando me despierto, si me quedo en la cama 15, 20 minutos más, empieza a aflorar. Les doy una clave para que les sirva, ¿no? Eso que al tomar conciencia por el progreso y la evolución que tenemos, estamos hablando de esto, de las dos realidades, el ser. Cuando el ser inferior está dando señales al alma, ¿sí?, de que ya está, el alma empieza a atender. Porque es como la madre, cuando el chico empieza a gemir, ahí empieza a atenderlo, no antes. El ave, cuando rompe el cascarón y sale, ahí empieza a atenderlo, y eso es lo que nuestras almas o nuestro ser inferior hace, ¿no? Se despierta, empieza a gemir, empieza a llamar, empieza a reclamar, a pedir alimento, material, espiritual, lo que fuera. Se activa el ser superior y aporta todo lo necesario para el próximo paso. Eso de que nunca estamos solos es tal cual. Solo hay que pedir y se te dará. Alba decía, el alma siembra luz en otras vidas pasadas, tal cual. El mismo Cristo, no sé si son las palabras textuales que decía, vuelva a mis antiguas fuerzas y alianzas y legiones de la luz de todos los tiempos para fortalecer mi espíritu de lucha en esta hora, pedía el Cristo. Pues invocaba a todo lo que hubiese hecho porque estaba necesitando para poder hacer semejante. Alba me encantó también porque es esto de pasional, de que su alma, su ser superior estaba teniendo un impulso, un deseo, una pasión, un entusiasmo, lo que te aporta certeza, seguridad, decisión, reafirma la dirección, el camino.
es todo ya después, es una catarata esto. Ya es como andar en bicicleta. ¡Pah! Ya todo viene solo, el resto viene por añadidura. El asunto era tocar la nota. Pide y se te dará, quiere, toma decisiones. Igual siempre, también lo he experimentado, es que se haga tu voluntad, Dios, porque a veces uno cree que lo tiene claro, pero a veces no son los momentos, ¿no? Y sí, lo bueno es que eso dejamos asentado ante la divinidad, el ser superior, el alma, de que ya estamos listos. Y si no se da, esperemos, porque por algo nos hacen esperar, ¿no? Lo de Silvia, no resistir. Bueno, ya lo comenté. Pero yo creo que en esta esencia, estas 3 hojitas, voluntad, deseo, quiero, son las palabras clave de esto, que utilizándola de cualquier manera en la divinidad, habiendo llamado, y no me extienda más, y es un placer y un honor como siempre, y lo de hoy lo vuelvo a reafirmar, y los amo y los bendigo a todos, los bendigo 70 veces 7, como digo, y a vuestras descendencias, y que se cumplan todos los anhelos de sus almas y de los suyos. Gracias, chicos. Gracias, Jorge. Cuca, por favor. Buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. El amor es contagioso y ahí estamos todos contagiados de la belleza, de la belleza. Sí. Oye, precioso, decíale Pedro, ¿verdad que eres tortolito nuevo en este nidal? Entonces el nidal está floreciendo y Pedro es así, Pedro de todos, como nos recordaba Rafa, ¿no? Pedro de todos, la piedra fundamental. ¿Qué cualidad la del alma? La sencillez, la espontaneidad que tiene Pedro para expresarse. No hay dobles pensamientos, dobles caras, es la directa, es la sencilla, ¿no? Y lo coge y la acaricia y se lo sienta, no me ha robado el corazón. Es el reconocimiento del alma, como aquí, como las almas nos reconocemos. No hace falta ir afuera que alguien nos reconozca. Surge natural, estamos por magnetismo donde elegimos estar. Magnéticamente no hay separación, ni océanos que nos separen, ni continentes, ni nada, ¿no? Es una vibración del alma. Y así estaba como Pedro, y le decía, si no supiera que Jehová es uno y vive en los cielos, diría que eres tú en Jehová niño. Me encanta. Que trae en los ojos toda la claridad de los cielos. Es el reconocimiento de la energía crística, de la vibración, del que iba a ser la piedra fundamental de los 12, de la siembra. Por merecimiento, tan humano, ¿verdad? Que rompe con todo este sentido de que la espiritualidad está tan alto, tan arriba, tan inalcanzable, no. Y está llana, al abasto, ¿no? En los pescadores de almas, ¿no? Ya le ve como salvador de pajarillos, ¿no? De los nidos, porque el niño sabe que con la tormenta van a caer del nido, ¿no? Y Pedro ya le ve, ¿no? Niño hermoso como una alborada. Todo, ¿no? Es una belleza, ¿no? Y cuando mira a la madre, de tal madre, tal hijo, aún bajan los ángeles del cielo a la tierra. O sea, es la vibración que trae el silencio, la discreción es seña, es un reconocimiento entre ellos, ¿no? Cómo se observan, cómo se sienten antes de preguntarle, ¿no? Que el Espíritu de Dios sopla y manifiesta a los sencillos lo que esconde a los soberbios. Simón exclamó con una voz sonora y vibrante, Jehová te dice que lo que tú estás pensando, eso mismo siento yo. Como el Cristo se iba ya manifestando
en cada alma, en cada apóstol, en cada encuentro, ¿no? En los salvadores de pajarillos. Y la ansiedad, ¿no?, que le entró a Pedro para ir a ver a los maestros, como nosotros, ¿no? El programa, porque muchas veces decimos, sí, ¿cómo encarnar el alma esenia, el alma cobda? La experiencia que ya tiene nuestra alma, ¿no? Es hacerla visible, ¿no? Y dice, como ya habéis mencionado muchos, ¿no?, que no basta con ser buenos. Y eso es muy importante porque es una etapa que yo estoy dándome cuenta en mi vida, de que no basta con ser buena, porque muchas veces he actuado durante años también, siendo buena, pero no basta al alma encarnada, sino que hay que hacer lo que es justo y muchas veces hay que estrujar el propio corazón, sea para guardar silencio, compasivo también, estrujar el propio corazón, porque no hay que demostrar a nadie ni a nosotros mismos quién somos, ya somos lo que somos, pero sí buscar esa coherencia, ¿no? El libro sagrado de la verdad eterna es la obra que nos despierta, es la lámpara que nos ha sido dada, el principal de los talentos. Y para mantenerla encendida no basta con ser bueno. Muchas veces hay que tomar decisiones que no van a ser comprendidas por los que más amamos y que no son comprendidas, ni siquiera entre nosotros muchas veces, ¿no? Y sin embargo, esas decisiones, yo también me dormí anoche en días pasados tuve tanto carga, ¿no? Se me cayó encima el peso que era tan grande que no podía levantar mi cuerpo, ¿no? Con una lumbalgia que estaba doblada, ¿no? Y después, en un momento dado, me fui liberando y antes de dormirme también hice eso que decía Jorge, ¿no? Me dormí y esta mañana cuando me he despertado me ha venido a la mente el nombre de la persona que me iba a ayudar. Le he enviado un mensaje y ha sido increíble. No puedo explicar los detalles, no me puedo alargar, pero es impresionante cómo estamos acompañados hasta el detalle para venid a mí los que lleváis las cargas que no podéis soportar, ¿no? Bueno, eso, ¿no? El tesoro de sabiduría que es la obra. Diré que encontré en la puerta del santuario un niño Yashua que me ató a su propio corazón. Y así nos ha atado el Maestro a su propio corazón. Y nos dejamos atar y llevar de su mano como abrojillos en su manto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, hermanitos, hermanitas. Un abrazo de corazón y de alma. Muchas gracias, Tuca. Alina, adelante, Alina, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería comentar poquito de unos puntos que en página 322 que os piden a Pedro si tiene voluntad para cumplir todos estos puntos. Y leyendo estos puntos, no voy ahora a leer, solamente leo unos que son asuntos que están en vida misma ahora. No vamos a ir entonces de Pedro, ¿no? Por ejemplo, no puede tomar parte en un asunto o negocio donde se perjudique un tercero, aunque le sea desconocido. Es muy difícil en negocios, ¿verdad? Cumplir estas cosas, ¿no? Y bueno, no voy a leer todos porque vosotros tenéis todos los libros y aquí pone, y como la voz de amistad o de la sangre no se llevará jamás
a cometer una injusticia, en caso que debe ser juez entre un familiar y un extraño, y más cosas. Acercando a Cristo, bueno, en este capítulo vemos que Pedro es ya muy grande y Cristo todavía un niño. Pero acercando a divinidad, no vamos, aquí habla de seño que de tercer grado, pero si hablar de una forma simple, que todos somos acercando a Cristo, en este caso, Pedro que tenía que ser apóstol de Cristo, tiene que tener cierta esa pureza, porque acercando a Él, acercando a divinidad, siempre tenemos que pulir nuestro yo inferior y acercando más a divinidad en esa pureza y limpieza, ¿no? Y para realizar muchas cosas, ¿no? Y aquí tenemos conocimiento. Y esa responsabilidad, cuando si alguien quiere llamar a uno mismo apóstol de Dios, es el gran o apóstol de Cristo, sí, en anhelos siempre queremos y empujamos esto, es muy bueno, porque nos lleva ese anhelo, esa pureza y siempre hasta oración y petición, acercando a Cristo, Él siempre nos ayuda, eso nosotros ya todos sabemos, ¿no? Pero en esa semejanza, pues nos impide siempre esa limpieza, nosotros. Y claro, aquí es grande, siempre digo que podemos leer y tener ese conocimiento, y luego cuando se presenta en la vida, no que facultades, estos que donde tienes que participar, es muy importante cumplir con ese punto de Pedro. Mejor no todo el mundo se presente, pero en algunas, pero muy importante en la vida tener esto. Es una acción luego, ¿no? Y como ya hermanos decía, que tiene que ser nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestros deseos, llevar esa limpieza, esa pureza, para estar en ese tono de ser apóstol y acercándose a Cristo, ¿no? Siempre esa forma, no sé, ese capítulo, claro, de como vidas pasadas y todo, sí, pero tú mismo tienes que descubrir aquí, purificar tú mismo aquí. Entonces sí, te estás acercando, pero trabajo y voluntad es uno, anhelo también. Y muchas veces acercando así en esta limpieza profunda de su yo inferior, ¿no? Por Dios mismo ayuda, o Cristo nos ayuda para que sentimos que algo está bien en nosotros, ¿no? Que nos da más anhelo todavía a esta limpieza interior, a ese deseo acercarse más a divinidad, ¿no? A Cristo. Y siempre con esa pregunta, porque hablar, anhelos y todo, sí, siempre recordar en cada situación, tener, bueno, amor a próximo es algo que siempre recordando sobre eso, nos ya debe de llevar a cosas correctas, ¿no? Pero es bueno siempre recordar estas cosas o apuntar. Me gustaba mucho porque además yo cuando estaba con cabalistas, pues yo sé que ellos llevan apuntes todo que tiene que hacer, que pulir. Igual como que piden aquí y como tenía Pedro su apuntes de sueños, todo. Una enseñanza. Y
una enseñanza muy buena para uno mismo. Oh, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alina. Del, adelante. Tu micrófono, por favor. Tema del micrófono. Perdón, gracias Candelario por la oportunidad. Yo también fascinado, como alguien dijo, con la presencia y con la sabiduría, todo el contenido que cada uno de ustedes trae cada domingo en estas reuniones, ¿no? Bueno, sobre el capítulo de hoy, creo que lo más resaltante a mi punto de vista es el compromiso en las sucesivas encarnaciones de Pedro y de todos los que han acompañado el trabajo mesiánico del maestro acá en la tierra. Eh, bueno, lo volvemos a encontrar en diferentes personalidades, en épocas diferentes. Y bueno, yo me pregunto, ¿no? La obra, creo que se llama obra también porque sabemos que han sido psicografados, ¿no? Desde Cicedón de Troá, de otros continentes que ya no existen, ¿no? Se ha tomado la divinidad de poder reconstruirnos la verdadera historia del Mesías y de la evolución del planeta y de la humanidad, ¿no? Me fascina ver que la familia Ordóñez ahí siempre unida, ¿no? Parece que el esposo, el hijo acompaña siempre. Este, Quería yo notar de que tal vez en estos tiempos finales, tal vez algunos de nosotros debe ser también, debe haber tenido y acompañado al Cristo, ¿no? En su trabajo mesiánico en otras vidas, ¿no? Creo yo, creo que es lo que más me fascina, de que cada uno que hace el esfuerzo de reunirnos los domingos aquí en este horario, en diferentes lugares del mundo, también seguramente hemos sido colaboradores del Mesías en otras vidas, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? De aquellos tiempos. Me parece que en cada uno de ustedes encuentro un personaje, un ser que ha venido trabajando en la obra del Mesías. Con eso quería comentarles y bueno, muchas gracias por su atención. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Pues ese es un concepto que debemos de analizar, que debo de analizar. Si tengo la obra, los maestros me dicen que muchas veces hemos caminado juntos en algunos santuarios. Obviamente me siento muy pequeño, no doy el ancho, pero si también veo lo que le dicen a muchos de ellos, a Pedro por ejemplo, que se olvida cuando se encarna, y efectivamente sabemos que así es. Bueno, el maestro Veritas dice, conócete a ti mismo. Y eso es lo que tengo que hacer. Obviamente hay un olvido, pero también se puede llegar a un recuerdo, solo que hay que trabajarlo. Y precisamente este conocimiento ahora sabemos que nos da las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué falta? Te lo están diciendo a Pedro. La voluntad es la parte más activa del espíritu y es la que menos trabajo. Entonces, tengo que responder en su momento. Así es que cada vez que hay una reunión, son como pisotones de callos, son como abrigos que me tengo que poner porque me quedan.
Así es que, pues, muchas gracias por ese aprendizaje, que si estuviera solo, como muchos han estado solos muchos años, no lo pudimos hacer, pero que hoy la divinidad nos pone los medios. Hugo, por favor, nos cierras esta hermosa reunión, como siempre. Atento, Candelario, ¿me escuchas bien? Sí. Vale. Sí. Bueno, algo habremos salvado, porque siempre estoy temeroso de que se corte o de que no pueda expresarme. Bueno, expresarme no puedo tampoco, por la razón siguiente de que vivir solo es lo peor que hay. Te juro que es lo peor que hay, Candelario. Así que lo que tienes, consérvalo como vale oro. Y te lo digo en serio. A todos se los digo. Mira, han escuchado tan bonito los comentarios que han hecho y los resúmenes, que a mí eso me tranquiliza mucho, sinceramente, me serena. La lectura misma, mirá que este capítulo lo he leído repetidas veces y te da tranquilidad. A mí me da tranquilidad por la suavidad en que está escrito, por la ternura que expresa, por el cariño que se expresa en la palabra, el amor de los diseños, cómo cultivaban ese principio. Y eso es lo que a mí, francamente, a veces me fortalece, aunque a veces también se me escapa, como dice el indio, que uno tiene adentro, y cometes, y ya pretendes, o sea, que todo lo que venías tranquilo, serenito, se te viene abajo. Bueno, son cosas de la vida. Pero que eso viene bien, porque mira, nos vemos todo muy bien, pero cuando cometemos un error o nos sentimos arrastrados por una debilidad, es necesario que así sea. ¿Por qué? Porque es la única forma de que podemos reaccionar y manifestar nuestra voluntad, como dice la obra, para poder dar un pasito más adelante. Es la única manera. De eso no hay que avergonzarse nunca. Y para mí, por lo menos, es lo que me está ayudando mucho. Sabés que vivir solo es lo peor que hay. Créemelo, Candelario, es lo peor que hay. Aunque tengo el disfrute de que viene gente amiga, pero no es lo mismo. Yo creo que es, no sé, mira, no sé lo que decirte. Lo que sí que agradezco muchísimo, el hecho de poder reunirnos y yo poder escuchar estos comentarios, tanto de unos como de otros, que expresan una voluntad, o expresan un concepto, una idea, una fortaleza de seguir adelante. Y eso es lo que cuando terminamos esta reunión, me siento gratificado, porque me fortalece a mí también, para sentir de que no estamos solos, realmente no. No sé si me expreso con claridad, Candelario, pero es así. Y me alegro tanto, tanto el hecho de poder hacer estas reuniones, que mirá que la tengo preparada desde hace tanto tiempo y la sigo haciendo, porque me encanta y no quiero perderla, no quiero perderla. O sea que también os pido la fuerza para continuar adelante y sostenerme hasta lo que la ley disponga. Un fuerte abrazo y os despido con un cariño muy, muy fuerte y un abrazo desde mi corazón. Hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos, principalmente a nuestros amados maestros